Televidente, feliz noche y bienvenido en nuestro programa Por Noche Corsao. Hoy un programa super especial. Esta quiere que si aquí nos en diferentes cosas demuestra de tremendo programa que Curaçao Sail Foundation a organizar y que cuenta con participación de una gran cantidad de público que ha presenciado tour e etapa de programa aquí que tú vas está vigente interesante aquí tiene actividad allá de otra banda pues tú gente está bombini para visitar el barco y para compartir con el visitante de diferentes naciones que está en Corsao. Primeramente, ya sabrá de un trempán de mainta actividad a comenzar con la llegada de barco, entrada de barco de nos Bahía de Santa Ana. El primer barco cuadrenta estaba Juan Sebastián Elcano, que viene de España, no está promediado el barco aquí, es un más antiguo, es un con más edad, esta bahía así, pronto 100 años funcionando, donando vuelta en Ribamundo para así, de una instrucción a estudiante para oficial de marina. Dentro del país, que tiene velero aquí, pero en el caso aquí nos está papeando de Juan Sebastián Elcano. Él hacer saludar, el tiro característico de cañón, para así llama el barco Bombini, cuando a su lugar también a contestar el saludo, a salir forte y barco también su tripulante, su comandante de señal de amistad también a realizar el tiro característico. Después así el barco de Colombia, después de un rato también el barco Gloria, también más conocida en Corsao, así su entrada. Siguientemente adrenta Capitán Miranda, que es un de Marina de Uruguay, y último, así su entrada es un más young, un barco que apenas 10 años que él hacer construir, pero es un más grande de todo el grupo de velero que sabe visitar Corsao de encuadro de actividad de Curaçao Sail Foundation. Me tengo que comenzar llamando para bien la señora Lucky Ezequiels y también a inter su team, Joan Gonés, Germain Hart, Michael Gruning, más minutos, todo el nombre de mi cabeza ahora aquí, pero please recibirnos saludo y nos felicitación para todo lo que vos han así para por logra el bonita espectáculo aquí, cuya domingo a ser coronado un tremendo concierto del legendario maestro de merengue Wilfrido Vargas y su orquesta junto con agrupación local también. A deleitar público presente con su arte y algún cantante invitado, entre otros Randall Corson y su banda, sí señor, tremendo, Bernal Saturnino, en fin, estaba una reunión de músicos masha grande y masha ameno, pero entonces ¿qué pasa ahora aquí para parte no se va a ir de algún detalle de lo que está tomando lugar de un barco, un barco Gloria de Colombia, para sobre el barco Gloria había una mini exposición con anta baita ahí, para así na por mira el producto que tiene style de marché chiquito como muestra de lo que nantin, pero nantin un misión todo el barco aquí y ese estaba una pregunta como hace el capitán como Santa Behuaca aquí rato el capitán del barco Gloria, capitán González, que visita aquí manera Joan Gonés visa en su entrevista algún día pasado como manager de inter proyecto aquí de evento, este project manager de Curaçao Sail Foundation y organizador de evento aquí junto con el grupo completo, Francia y también me olvidé de mencionar, tique me acuerdo el nombre, ¿no? Pero en el caso aquí, Abini como un meeting point, ¿no? Usa Corsao como un meeting point para reunir aquí y seguir para Merca, para un otro evento más importante en América
Camina nan turta vai participar, pero nan abing reunir na Corsao pa jaki nan sali vai pa merca. Pero a parte di sei, e mission di barco nan aqui, e di dons mission, e barco nan aqui ting, mas ku nanta barco nan militar, nanta embajador nan di paz, y casualmente, barco Gloria a ser honrado y a ser nombrado para presidente Petro de Colombia mediante un decreto que va a ser entregado ayer aquí en Corsao en forma de un placat, él a ser nombrado oficialmente como embajador de Colombia de la mano del mundo, es decir, él adquirí un jerarquía hopi más alto ainda, pero siendo que el barco aquí su misión primordial está el training de ture cadete que está estudiando para vida oficial de marina, nanta pasa de un año de navegación y durante 10 años nanta sinya arte de navegación sin instrumento electrónico, sin modernicidad que tiene actualmente de navegación, aunque el barco por tinan para cualquier situación que por presentar, pero nanta hace uso de mecanismo elemental mecanismo cual los navegantes siempre cruza la mano, pues vela y haciendo uso de instrumentos para por sinya arte for the punto cero de lo que está navegación, pero a manera más visa también está embajador de buena voluntad. Well, la que nos tiró un vista arriba entrada de primer barco, que estaba la entrada de Juan Sebastián Elcano como apertura de jornada bonita aquí. Well, después sigue el barco Gloria, el barco de Marina de Colombia, camina cónsul general de Colombia en Corsao, embajador Juan Pablo Rebolledo, su señora, su crew, team del consulado de Colombia, a recibir conjuntamente con directiva y miembro de Curaçao Safe Foundation, que estaba presente, también encabezada por la señora Luque Ezequiels, y recibí el comandante de barco na nombre de su tripulación y llaman bombini na Corsao. La que nos mira es entrada y salutación de comandante de barco también con autoridad presente.
personal de la embajada y del consulado. Un gusto, Mucho gusto, capitán González, qué gusto verte nuevamente. Funcionaria del consulado. Un placer, capitán de navío Héctor González. Tania Tejada, Colombia. Muchísimas gracias a todos, por favor. Y yo, una orgullosa colombiana. Gracias. Señor embajador, también nos está acompañando el personal de la organización del CEL. Yo creo que ya Así se es. conocían con Lucky. La verdad, para nuestro comandante de la Armada, el señor almirante Juan Ricardo Rosso Obregón, no solo es un placer haber llegado el día de hoy a este bello país, sino con la invitación que nos hace Sail Curazao 2026. Todos los marinos tienen hinchado el corazón y tenemos el corazón azulado, como decimos nosotros. Nosotros nos sentimos profundamente orgullosos porque estamos celebrando 200 años de nuestra relación bilateral con los Países Bajos. Sí, señor. Y Curazao se siente particularmente orgulloso de recibir al embajador de Colombia en los mares. Gracias, señor embajador, un placer. Permítame saludar también a Lucky y a todos. Me agrada mucho por ti. Gracias por tanto apoyo. Gracias. ¿El equipo mío? ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias por todo el apoyo. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo fraterno completamente de todo el pueblo colombiano. Aquí tienen su buque. Un pedacito de Colombia en el mundo en este momento está a disposición del señor embajador con el consulado y de la organización del Sail Curazao 2026. Les pido a ustedes un fuerte aplauso porque hicieron esto posible para nosotros. Les cuento, señor embajador y Lucky, que tenemos en este momento a 64 alumnos que están de una manera sobresaliente iniciando su fase de instrucción a bordo del buque, y en esta ceremonia que ustedes acaban de ver están por alto demostrando que se pueden hacer muchas cosas en el mar. Se han mareado, efectivamente, tenemos vientos de 25 nudos afuera, pero ya estamos en puerto. Miran tan bonito que organizaron ustedes que el viento estuviera así para que hoy llegara al pabellón de esta manera, yo creo. Comandante, vamos a tener dos cositas Sí, para señor. usted. Dice, Gallardete, yo creo que es para Don Sana. Sí. Juan, ven, ayúdame a tenerlo para que todos lo veamos. Al revés, hazte del otro lado y yo lo tengo acá. Así mandemos. Perdón. Más para atrás. Efectivamente, en el mesana, en la parte más alta del mesana. Sí. Por Y favor, tenemos otro. ayúdame. Tenemos Sí. otro. Y este es... Ah, ok. Este sería- irá al lado de la bandera. Bueno, ¿no? Sí. Esto es la bandera del evento. Esto ustedes la llevan también. Sí, nos la llevamos. Todo. Esta navegará hasta diciembre con nosotros. ¡Qué maravilla! Eso sí, ténganlo claro. Este es de la calidad para diciembre. Qué bueno. Y seguirá. Hermoso. Bueno. Ya después les toca irse. Así es. Aunque el Gloria debería permanecer aquí de manera permanente. Bueno, Lucky, yo sé que tienes que seguir. Señor Síganme. embajador, ¿me permite? Yo entro. Sí, yo claro. Recibo Perfecto. y vamos a izar inmediatamente. Si me permite. Sí, claro. Vamos a izar. Alguno me avisa cuando suba. Sí, señor. Él me avisa cuando suba. Perfecto. Y ya él seguirá, Listo. me avisa. Y podemos de una Bienvenidos, vez abrir para señores. que todos... Well, en visita de barco de Colombia, nos hace un party especial. Después de conversar con el embajador Juan Pablo Rebolledo, cónsul de Colombia, para sobra, tiene una importancia más grande. De mes nanta celebrando 200 años de relación entre Colombia y Reino de Holanda. Entonces, ese también aduna e visita de barco aquí un punto aparte, siendo que tiene autoridad tanto colombiano como de Curazao,
a tomar parte en diferentes actividades, visitan a gobernador, etcétera, etcétera. Pero la ganos conversar con el embajador Juan Pablo Rebolledo, cónsul de Colombia. En primer lugar, Germán, muy buenos días. Un saludo muy especial al pueblo curazaleño. Con inmensa satisfacción y un honor profundo, recibimos en esta ocasión al buque de nuestra Armada Nacional, el embajador de Colombia en los mares, el ARC Gloria. La visita está enmarcada naturalmente del programa de velas de Curazao, pero para Colombia es muy significativa esta visita porque estamos celebrando 200 años de nuestra relación bilateral con los Países Bajos. Es un honor muy profundo porque esto significa la presencia de Colombia en Curazao y posteriormente el buque se dirigirá en su travesía para llegar también a Holanda. Es significativa esta visita, ser el primer puerto que el buque salió de Cartagena y es el primer puerto que estoy mencionando que llega a Curazao. ¿Esto qué significa? Significa la hermandad, significa la unión y significa el inmenso cariño que nos tenemos, el pueblo colombiano y el pueblo curazaleño, lo mismo que con sus autoridades de gobierno. Y dimés nos a conversar también con el comandante de barco de Colombia, de barco Gloria de Marina de República de Colombia, comandante Héctor González, capitán de navío Héctor González, tocante de unificación de visita un día más, pero más así una pregunta tocante justamente importancia qué tipo de gesto nan aquí visitan para sostener buena relación, visitan para manifestar confraternidad entre diferentes países, siendo que actualmente mundo está en una turbulencia total. Esa aquí estaba la respuesta del comandante González. Gracias, muy buenos días. Soy el capitán de navío Héctor González, comandante del buque Escuela RC Gloria. Una pregunta muy interesante y muy bonita, y por eso no solamente llega el Gloria a esta invitación del CEL Curazao 2026. Llegamos con países hermanos, con países amigos, como en este momento lo pueden estar viendo. Llegamos con el BAP Unión, llegamos con el buque El Cano de España y llegamos con el capitán Miranda de Uruguay. Colombia siempre ha sido un país de paz y por eso tenemos nuestro buque Escuela RC Gloria, que es el embajador de Colombia en los mares, pero también es el embajador de paz. Venimos con unos alumnos, los cuales vienen también a brindar y a dar ese mensaje de que Colombia es una tierra muy bonita, Colombia es el país de la belleza y vamos a hacer muchas más amistades en este viaje. Vamos a conversar también con Juana Valentina Díaz, esta representante de la Agencia de Desarrollo Rural. Y un día conoce consulta con ella, justamente en meta de visita, de con un visita en el momento en aquí a bordo de barco, con tantísimo producto, con antín para presentar para todos los visitantes. La principal meta de esta visita es precisamente promocionar todos los productos del agro colombiano, trayendo una pequeña muestra de lo que nos representa y nos identifica a nivel nacional. Productos importantes como el limón, como es el maracuyá, lo que es café, cacao. Tenemos también productos como la pitaya, la piña, productos transformados como lo son la cebolla, el tomate y adicionalmente las yucas. La yuca en chip, traemos unos productos muy novedosos, unos productos que representan nuestra identidad desde los diferentes departamentos del país, y también tenemos una muestra de artesanías de mujeres emprendedoras de La Guajira, asociaciones productoras que han venido aquí a este espacio impulsado por la Agencia de Desarrollo Rural a traer una pequeña parte de nuestro país a
Curazao, abrir mercados internacionales con productores que se han venido impulsando y han venido realizando un proceso de fortalecimiento comercial y el día de hoy pueden vender su producto no solo a nivel nacional, sino al mundo entero. Un punto importante que nos tiene también un reportaje aparte de una sección que también tiene parte de cacao, que es más importante, chocolate, algo extraordinario a base de un producto de una gran calidad, un producto más gusta ron mundo de chocolate y el cacao con cual nada producir el chocolate también está algo de lo que Colombia está exportando hoy en día. Nos a conversar con él también tocante sí. Hemos venido impulsando y promocionando el cacao en diferentes presentaciones. Traemos el cacao en pepa, traemos el cacao también en presentaciones como lo son en barra, en pastilla, chocolate de mesa. Entonces son diferentes presentaciones del cacao que se han venido impulsando también de diferentes regiones del país, de diferentes departamentos donde se produce este importante rubro. No solamente tiene comerciante que vende producto, importante está, ahora voy a decir directamente con el productor, cuando tiene Machajopi productor también representado. Tiene Machajopi región de Colombia que está representada a través de agencias de desarrollo rural. Es algo que también no se consulta con él. Bueno, en esta cadena traemos 20 productores, representantes de 20 asociaciones que nos acompañan en este espacio y que reúnen alrededor de 20.000 productores asociados a nivel nacional. Es importante para ahora que nos está atender con una entidad importante para nós precisar que come bebe de entidad. Aquí que una entidad privada, que una organización no gubernamental o una organización gubernamental. Juana Valentina Díaz está explicándonos exactamente qué está Fundeshi, base de Agencia de Desarrollo Rural. La Agencia de Desarrollo Rural es la entidad que precisamente ha venido impulsando estos procesos productivos y han traspasado a un importante escenario de comercialización, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y es la entidad que ha venido precisamente trayendo nuestros productores, haciendo los acercamientos con diferentes empresarios y es la entidad que precisamente está involucrada en este hermoso proceso, acompañando a nuestros productores y realizando todos los procesos de fortalecimiento desde las diferentes componentes como lo son extensión agropecuaria, asociatividad, comercialización y otros componentes importantes para el fortalecimiento del agro colombiano. La Agencia de Desarrollo Rural es una entidad gubernamental adscrita al Ministerio de Agricultura y precisamente agradecemos en este espacio al gobierno del cambio, al gobierno del presidente Gustavo Petro y al gobierno que ha precisamente impulsado y promocionado estos importantes escenarios a nivel internacional. Por mujeres, donde queremos resaltar el papel de la mujer en la cadena productiva del café. Tío piende que essa puntra aqui tiende a ver barco de vela com comércio. Esta una cooperación, un sistema de cooperación que surge del quadro de visita y de celebración de 200 años de relación de Holanda con Curazao, que es aquí toma lugar. Pues, nuestra consultaria Frau Díaz también cooperación que está existí en el caso aquí ahora con nuestra mira Marina de Colombia y Asociación de Desarrollo Rural. La cooperación que se realizó entre la Armada Nacional, la Agencia de Desarrollo Rural, el consulado también se ha unido, se realizó en esta llegada aquí a Curazao, acompañó a la llegada en Curazao del buque Gloria.
Mener Ramiro Pulido, agricultor activo y un día están que está buscando manera de ubicar su producto en Pafo de Colombia. Este es un, como mencioné un rato pasado, a papia de una sobreproducción. Una antigua Colombia, por ejemplo, de cibollo, entre otros, pero tan deseo de exportar un producto. Primero que todo quiero agradecer a la Agencia de Desarrollo Rural, al ingeniero César Pachón, que es el que está gestionando estos eventos. Yo cultivo cebolla cabezona blanca y roja, tomate, manzanas, duraznos y feijoas. El motivo por el cual estamos aquí es tratando de buscar comercio para nuestros productos, tratando de buscar empresarios que se interesen en lo que producimos allá, porque producimos frutas todo el año, frutas, hortalizas durante todo el año y tenemos una sobreproducción. Entonces, en la medida que podamos tener comercio a nivel internacional, nuestros productos van a tener un valor en nuestro país un poco más alto. Obviamente, el modelo de negocio es ir siendo con un producto de más, y siendo que nos tienen necesidad de lo que está fruta y verdura para consumo local, el producto que no está produciendo Corsao, por ejemplo, pero está básico, el precio seguro lo baja drásticamente. Claro que sí, porque es que la idea es quitarnos esa intermediación. Mucha fruta, mucha hortaliza de lo que se consume aquí en Curazao ha pasado por 2 y 3 y hasta 4 manos. Entonces la idea es poderle vender directamente de nosotros los campesinos, ponerla en los almacenes de cadena de aquí, en los empresarios, en las empresas hoteleras que nos compren directamente. Una cosa importante es ahora vos trabajas con organizaciones en serio, con organizaciones que tienen una estructura. Obviamente el resultado está no solamente más confiable, pero más eficiente. Sí, estamos asociados, mi asociación se llama Asocebocol. Producimos, como lo dije antes, cebolla cabezona, blanca y roja, tomate de guiso, manzanas, duraznos, feijoas. En esta presidencia del doctor Gustavo Petro y el ingeniero César Pachón se han interesado mucho por estar asociados. Pertenecemos a una asociación que ellos nos han ayudado a activar para poder estar aquí y ellos son los garantes para que nos representan a nosotros aquí a nivel internacional. En la última parte de nos visita na barco Gloria, pero también na exposición de Agencia de Desarrollo Rural, nos pasa en la sección que también tiene parte de cacao. Sumamente bonita, sumamente para lo que está trata de contenido de lo que no se conversa. Me notaba Tazaco, Colombia tiene, por ejemplo, el premio internacional para calidad de su cacao. Pero la ganó su entrevista que nos ha realizado con el señor Fernando Moreno, que es de esta parte de directiva de agencia y conocedor del mundo de cacao. Esta explícanos más en detalle. Nosotros hemos sido premiados internacionalmente, hemos estado en varios concursos como Colombia, en la Semana del Cacao Chocolate en Ámsterdam, en el Salón París del Chocolate, y allí hemos tenido premiación gracias a la genética del cacao nuestro. Nosotros tenemos árboles que son del carácter acriollado, que contienen sabores y aromas que son propios de nuestra zona, ¿no? Son propiamente de nuestro clima, fruto de nuestros suelos y fruto del trabajo de los campesinos colombianos que cosechan y hacen el tratamiento post cosecha especial para que ese sea un gran grano de cacao. Colombia exporta tanto grano como chocolatinas, entonces nosotros exportamos cerca del 35% de la producción, sumando tanto lo que exportamos en grano crudo como en subproductos, licor de cacao, manteca de cacao. Estamos exportando y tenemos proyección de crecer muchísimo más por nuestra altísima calidad. El 95% del cacao que se produce en Colombia es fino, de sabor y aroma.
La Agencia de Desarrollo Rural en cabeza del ingeniero César Pachón ha querido que esos premios, esas medallas que se han puesto en el pecho los campesinos cacaoteros de Colombia ahora se conviertan en pesos en sus bolsillos, entonces, y en dólares en sus bolsillos. Hoy queremos que los turistas que vienen a Curazao, los empresarios que están en Curazao tengan acceso a nuestros chocolates, tengan acceso a ese sabor, a ese aroma, a esas especias que se cultivan dentro del cultivo de cacao. Nuestro cacao se diferencia de otros cacaos en el mundo porque es un cacao que presenta notas frutales, o sea que no tiene un sabor fuerte a cacao, pero además de eso tiene notas a frutos secos. Las organizaciones en Colombia han permitido hacer una selección de granos especiales que permite tener sabores también a nueces, a especies, a aromas muy especiales que está en el marco o en la referencia de lo que se llaman cacaos finos de sabor y aroma, que son chocolates de altísima calidad, son chocolates finos producidos con nuestros granos de cacao. Nosotros somos principalmente consumidores, como lo dijimos anteriormente, consumimos cerca del 70% del cacao que producimos porque es una dieta. El chocolate nuestro tiene altos contenidos de magnesio, tiene altos contenidos de zinc, de boro, que ayudan a la salud del ser humano. Entonces el colombiano tiene la dicha de poderse tomar un chocolate todos los días al desayuno, que es lo que queremos incrementar. Los premios nos han permitido estar mucho más en el mercado europeo, en sitios tan especiales como Italia, como Holanda, España, bueno, y otros sitios de Europa. Pero ahora tenemos una gran apuesta por el mercado chino. Allí vamos a entrar, tenemos actualmente un acuerdo comercial por 10.000 toneladas de cacao que estamos entre la Agencia de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura, para que los campesinos logren tener esas producciones para entrar al mercado chino. Nosotros tenemos un departamento de comercialización, la dirección de comercialización de la Agencia de Desarrollo Rural. Pues lo primero, que estén hoy aquí en el buque Escuela Gloria, que estamos aquí en Curazao, vengan, nos visiten, tengan la oportunidad de probar nuestros chocolates. Pero también a través de la página nuestra, de la agencia, nos pueden buscar en internet y allí pueden hacer el contacto con nosotros y nosotros los acercamos directamente a los campesinos para que hagan ese negocio directo con nuestros productores de cacao, que es la misión de esta agencia. Cacao Chocolate Nuestra de la Agencia de Desarrollo Rural parte desde Nariño, ¿cierto? Que son los premios que tenemos: Nariño, Meta, Santander, norte de Santander, que allá tenemos un tema de sustitución de cultivos de uso ilícito, o sea, coca por cacao, y pasamos por Arauca y Meta. Esa es la ruta que tenemos de cacao chocolate. Nos ha consultado también cuánta gente, cuánta familia está participando y está resultando beneficiada en el proceso aquí. Bueno, en Putumayo vemos muchísimas. Mi organización pues es de 18, pero yo creería que alrededor de unas 2.000 familias en el departamento del Putumayo que cultivan cacao. Y unas cultivan y otras nos encargamos del proceso de transformación. Entonces también habemos como 5 organizaciones de allá que nos dedicamos a la transformación del cacao. Prestamos el servicio de maquila por si el productor no tiene los recursos para comprar la maquinaria, entonces nosotros prestamos el servicio para que puedan maquilar en nuestras plantas de transformación. Y eso es un ingreso que nos sirve a nosotros para poder seguirnos fortaleciendo. ¿Y es una tradición que se mantiene de hacerlo en familias? Sí, claro, el cacao es muy cultural allá, entonces eso viene como desde la abuelita, que la abuelita lo tostaba a mano, lo descascarillábamos con los dedos, quemándonos un poquito, pero ya ahora pues con el proceso de mejorar un poco los procesos y de avanzar también, entonces ya contamos con una maquinaria pues que si no es la más sofisticada, mejora el proceso para mejorar el tiempo sobre todo de producción. Estos chocolates vienen del departamento de Arauca, Colombia. Arauca está ubicada en la parte oriental de Colombia, son llanos, pero también tenemos vegas de muy buenas características para el cultivo de cacao. Tenemos la mejor, para nosotros es el mejor ecosistema para el cacao, una humedad relativa más o menos entre 78 y 90, con precipitaciones de 3.400 al año. Entonces damos unos excelentes cacao. Arauca fue el primero en el año 2020 que le abrió la puerta a Colombia de tener los mejores cacaos finos de aroma con premios en el Salón de Chocolate de París, en cacaos de excelencia, en cacao sour.
Esta empresa es de una empresa de mujeres del departamento de Arauca que se llama Aroma Cacao. Tenemos 8 barras contando una historia de Arauca, pero en este momento tenemos 5. ¿Sí? Esta es una origen de plantación, o sea, es de una sola finca con su origen. Y tenemos joropo, porque nosotros bailamos joropo, entonces es como el ritmo al joropo del cacao. Tenemos esta barra Arauca, es emblemática porque es los materiales que se ganaron en el Salón de Chocolate de París en el año 20, en el año 21. Bayonero es un chocolate con nib, y Llanura, que es una barra muy emblemática hecha para contarles al mundo que somos esa sabana brillante donde sale el sol cada mañana y atardece también de la misma forma. Es un trabajo artesanal, pero el chocolate es arte para nosotros, ¿sí? Entonces, este es como nuestro emblema de nuestras barras araucanas, Llanura. Bueno, tengo representación también de comunidad indígena. Está un cos masha great, ahora que vos mira en manera con nanta presentar lo que nan me está produciendo. Tiene comunidad indígena que trabaja en el sector de cacao también, pero también tiene que trabaja en el área de artesanía. No sé, papio, un representante de la comunidad Wayuu, no sé, papio, Kendry. Hola, mi nombre es Kendry Joana Epiei Husayú, indígena Wayuu de la Guajira, de la Alta Guajira. Bueno, a esta exposición traemos artesanías de la cultura Wayuu, mochilas, chinchorro, que sería una hamaca, sombreros, sobres, que son carteritas. Eso es lo que tenemos ahorita mismo. Es algo artesanal propia de la cultura, es nuestra identidad como cultura Wayuu. Siempre se ha estado enseñando de generación en generación dentro de la cultura. Esto es algo innato de nosotros, es algo es nuestra habilidad muy cultural que nos enseña nuestras abuelitas, nuestra mamá. Como cultura hay que resaltar que nosotros somos matrilineales por medio de la mamá, entonces siempre, como le decía anteriormente, de generación en generación la abuelita se lo enseña a la mamá, mi mamá me lo enseña a mí como hija y de aquí a mis hijos y así se va traspasando. La idea es visualizar la cultura Wayuu primeramente, segundo, comercializar nuestros productos que los de Curazao y todos los países que vienen a visitar a Curazao o que obtengan nuestros productos, lo porten, que es de una cultura muy bonita, que es mi cultura y estoy orgullosa de ser de esta cultura. Entonces ese es nuestro objetivo, visibilizar y comercializar. ¿Cómo se mantiene vivo? Es muy indispensable la mujer dentro de la cultura Wayuu. Esto es trabajo de las mujeres, hacerlo que permanezca y que se viva. Entonces es nuestro trabajo como cultura, las mujeres, que nuestra cultura se permanezca, que nosotros lo representemos con mucho orgullo. Entonces sí, hay mucha tecnología, hay mucha civilización hoy en día, pero tenemos que estar como a la vanguardia de todo eso sin perder nuestra identidad, lo que somos, la esencia que somos como indígenas. Con Virgilio el Pecoso, que goloso para rumbear.
Buque Gloria es también el embajador de Colombia para aquellos colombianos que en el Caribe nos hacen patrias cercanas. Esta relación de hermandad se evidencia en la cooperación que entre Colombia y Curazao se desenvuelve en temas como el deporte paralímpico, el desarrollo económico, el turismo sostenible, la seguridad, esperando que esta visita del buque Gloria afiance, ratifique y construya una relación en la que Colombia y Curazao se unan cada vez más, tanto por su pasado común como por su presente y su futuro prometedor. Hoy compartimos con altas autoridades colombianas, neerlandesas y curazoleñas, destacando el enorme potencial de nuestra relación en inversión, en comercio y turismo. Esto hace que nuestros lazos de amistad y cooperación sean hoy más fuertes. En 2020... Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes a este especial evento. Hoy es un día realmente especial para Colombia y particularmente para la Armada Colombiana y para nuestro buque Escuela Gloria. Se hace realidad, señora Canciller, un sueño de hace 58 años de existencia del velero del buque Escuela Gloria. Y voy a contar un poco de la historia para que entendamos por qué es tan importante este velero para Colombia y el reconocimiento que tiene en el mundo entero por el mensaje de paz, de alegría, de todo lo positivo que representa nuestro país, irradiado por los tripulantes que han conformado las tripulaciones de 73 cruceros que ha hecho en total el buque Escuela Gloria en 58 años de existencia. Este velero nació, se construyó en el astillero de Celaya, en Bilbao, España, en el año 1968. Se los contaba hoy a los que estábamos en el almuerzo que lo tengo presente porque ese día, ese año fue un año especial. Nació el velero y nací yo también. Pero el velero no envejece, se mantiene impecable como ese primer día y yo ya estoy entrando en años. En nuestro consentido, el buque Escuela ARC Gloria. Y en esos 58 años de existencia han navegado 950.000 millas. 950.000 millas. Eso equivale a darle la vuelta al mundo 43 veces. Eso es lo que ha hecho el buque Escuela Gloria. Ha representado con esta hermosa bandera tricolor. Está para ese lado el viento. En 173 puertos, en 73 países ha hecho presencia el buque Escuela Gloria. Y este año, siendo Curazao el primer puerto del itinerario de un total de 17 puertos en 13 países que vamos a llevar la imagen positiva de Colombia, este ha sido el primer puerto. ¿Por qué Curazao? Porque es un puerto especial para los marinos colombianos. Existe una relación histórica, como lo mencionaba la señora Canciller, de 200 años de relaciones, de intercambio, no solamente comercial, como el que mencionó, el crecimiento tan importante económico, turístico, sino especial, ancestral, la relación que existe entre habitantes de Curazao y la península de La Guajira en Colombia. Hay una relación directa, hay familias que eran de Curazao, que están radicadas en La Guajira, y familias de La Guajira que hoy habitan aquí en Curazao, ya tienen sus raíces. Pero también próceres, como el gran prócer naval de Colombia, el gran almirante José Paella, tuvo un contacto directo con la Real Marina de Países Bajos, con el almirante Brión en su momento. También tuvieron un intercambio y de ahí él fue fortaleciendo sus capacidades para llegar a esa gran batalla de independencia, que lo digo siempre con mucho orgullo y con mucho respeto, lo que significa la batalla naval del lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823, para Colombia y para varios países de Hispanoamérica, que sellaron con esa victoria la libertad definitiva de muchos países. Y hoy estamos aquí reunidos. El Gloria tenía programado 4 días de puerto. Por algunas situaciones administrativas cancelamos el siguiente puerto y le sumamos días a este puerto. O sea, vamos a estar aquí más días disfrutando de todos los eventos
programados por el SEI Curazao 2026. Bueno, senão de forma que nós chegamos na final de nosso programa Llave, danque especial na Agência de Desarrollo Rural de Colômbia, uma dependência pertencente ao Ministério de Economia de Colômbia. Danque especial para a invitação para nós poder visitar e fazer reportagem aqui, ribatur lo que Colômbia tem para exportação, produto de sua terra e produto de trabalho grande de campesino que está laborar dia para dia ribe campo colombiano para assim produzir produto de qualidade. Uma oportunidade que seguro a Agência de Desarrollo Rural está abre para qualquer pessoa que por ter intenção, ideia ou necessidade de tomar contato com nós, tem número de contato riba pantalla para assim por fazer contato com nós para qualquer informação tocante de oportunidade grande aqui de comercializar produto na for de Colômbia, produto na fresco e maneira senhor Pulido avisa esta negociação sem intermediário caminho de viaja produto não passa 1, 2, 3 man e depois chega finalmente na distribuidor local. Em caso aqui, a intenção está para estabelecer brug direto, link direto entre produtor e comercializador para assim depois chegar a preço mais econômico no pueblo consumidor. Por supuesto, también al Consulado General de Colombia en Curazao, el embajador Pablo Rebolledo y su equipo, a la Embajada de Colombia en los Países Bajos, en Holanda, y Naturestan, de una manera u otra, también a cooperar con nosotros para la realización de este programa aquí. Estaba un placer de por acompañado en el recorrido aquí de Velas 2026, Velas Curazao 2026, caminda nuestra llamadante también a la señora Luqui Ezequiel, la entera directiva de Velas Curazao y de Curazao Sail Foundation, nuestro amigo Yuan Gonesh y entero su team, para la oportunidad que nos pueda realizar el programa aquí y otro programa que lo sigue próximamente. Nos tiene más ainda de tremendo evento con el cual Curazao a volver brilla para lo que trata Velas Curazao 2026.